¿Sabes qué es el efecto mariposa o la teoría del caos y cómo esto puede ser un arma de doble filo? En esta charla no te voy a hablar de la película que se titula también El efecto mariposa. De pronto algunos han visto esa película. Pero sí te voy a hablar de una teoría de algo que hace mucho tiempo algunos hombres empezaron a descubrir. Es una especie de filosofía, pero es una verdad, y lamentablemente la persona que sea capaz de desentrañar o de practicar lo que conocemos como el efecto mariposa, puede hacer grandes cambios en su vida, sea para bien o para mal. Entonces, ¿qué es el efecto mariposa? Bueno, la teoría dice que el aleteo constante de una mariposa puede causar un torbellino. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, la persona que inventó esta teoría, que en su primera instancia lo hizo con las matemáticas, lo que estaba queriendo decir es que hay unas ecuaciones que a medida que se van, digámoslo así, solucionando, se van alargando más y más y más, y que esto tiene consecuencias uniéndose con otras ecuaciones. Realmente es muy enredado eso, pero eh, así, o sea, siendo más práctico sobre el efecto mariposa, lo que queremos decir con esto es que si una persona tiene una manera de ser, una conducta que influye en otras y persevera en esa conducta, entonces puede causar grandes acontecimientos como si fuera un torbellino, sea para bien o para mal. Y es que hay que reconocer que si una mariposa gigante, por ejemplo, empezara a aletear sobre nosotros, pues realmente causaría grandes torbellinos. Entonces, se refiere, el efecto mariposa es más que todo a cuando hay una conducta que se persevera, que hay una rutina que se sigue constante. Ahora, esta teoría del efecto mariposa también se conoce como la teoría del caos. ¿Y por qué se conoce como la teoría del caos? Porque muchas personas han empleado el efecto mariposa para hacer daño. Por ejemplo, algunas personas como Hitler quisieron hacer de una raza singular, una raza superior, pero él no empezó con esta idea solamente un día y luego al otro día lo puso por obra. Desde muy pequeño el hombre tenía un complejo de superioridad, perdón, de inferioridad, entonces él quería que hubiera una raza única en el planeta. ¿Y qué hizo él? Pues todos conocemos lo que hizo en los campos de concentración y tantas personas que mató. Otro segundo ejemplo es Stalin, este señor que gobernó la Unión Soviética de su tiempo, quiso implementar una herramienta para atemorizar a las personas que creían en Dios o que tenían ciertos intereses, y era deportándolos a Siberia y a otros lugares. Este señor perseveró en esa idea y así asesinó a muchas personas. Estos dos personajes perseveraron en una idea, siguieron una rutina sobre su idea. ¿Qué hicieron? Transformaron un efecto mariposa en algo sangriento, en algo muy malo. Ahora, el efecto mariposa tiene otro lado, porque es un arma de doble filo. El efecto mariposa también se ha empleado para cosas buenas. Pensemos, por ejemplo, en Luis Pasteur. Este señor lo que hizo fue ayudar a la humanidad. En un tiempo en que no se conocían que había microbios, este señor empieza a investigar que si hay microbios, que lo que nos enferma a nosotros son unas partículas que no vemos, pero mediante el microscopio y otras cosas que se inventan, pues claro, ahí se ve que estas cosas nos enferman y él empieza, digámoslo así, a colocar a disposición de la humanidad ciertas medicinas que pueden ayudar a erradicar esos virus y bacterias. Otra persona que ha contribuido mucho y que perseveró
en sus conocimientos fue el señor Isaac Newton. Este señor, gracias a él, tenemos hoy en día la capacidad de hacer volar aviones, de navegar sin perdernos, y también mediante este señor se pueden obtener grandes conocimientos matemáticos que le sirve hoy en día a la humanidad. Entonces estas dos personas utilizaron el efecto mariposa, pero no para hacer un torbellino malo, sino un torbellino bueno. Entonces, ¿para qué te puede servir esta información? ¿Por qué te la estoy diciendo? Bueno, te la estoy diciendo porque tú puedes utilizar para bien o para mal el efecto mariposa. Y vamos a mirar dos ejemplos. Imagínate que hay un esposo que siempre le grita a la mujer. Cuando llega a la casa, le grita, siempre le grita a la mujer y ella permite que le grite y permite también que la relación sea tensa y mantiene miedo, pero no hace nada. Entonces aquí jugamos con el efecto mariposa, pero hacia el lado malo. En el caso de él, el efecto mariposa sería que la rutina de él es gritarle a la mujer. O sea, se acostumbró a eso, ¿sí? Y para ella el efecto mariposa es permitir que le grite. Es decir, que en ese momento ella desarrolla una dependencia emocional mala hacia el esposo, que puede causar esta rutina de comportamientos. O sea, a la larga puede haber una tragedia, porque en ningún caso va a resultar bien esas dos conductas. Otro ejemplo de cómo se utiliza el efecto mariposa es en el lado bueno. Por ejemplo, imagínate un señor, como lo vemos allí, un señor que no tiene manos, pero él siempre ha querido nadar. ¿Y cómo se va a nadar sin manos? Entonces todo el mundo le dice, tú estás loco, no puedes hacer eso. Pues bien, te presento al señor Nick, que nació en el año 1982 y le decían eso. Él nació sin manos y sin piernas. Y aún así, nada. Y practica surf. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, practicó el efecto mariposa. Es decir, empezó una rutina, empezó una costumbre y empezó a introducir en su mente de que sí era capaz. Pues bien, lo logró, está casado y practica lo que mejor le gusta, que en este momento es el surf. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a utilizar esto del efecto mariposa? O sea, la buena rutina, la buena costumbre. Bueno, utilicémosla para bien. Si tú eres una persona que tiene un vicio y caes y caes y caes en ese vicio, hay un efecto mariposa. O sea, hay una rutina que te va a hacer daño tarde o temprano y se va a agrandar. Por el contrario, si eres una persona que le gusta hacer el bien, le gusta estar pendiente de la humanidad, le gusta tratar bien a sus hijos, a su esposa, a los más desfavorecidos, pues hay un aleteo constante de una mariposa, es decir, hay un efecto en tu conducta muy bueno que va a repercutir en bien para los demás. Finalmente, te invito para que leas e investigues un poco más sobre esto, pero sobre todo para que tu conducta haga bien a los demás.